Buenas tardes, hermanos, estamos aquí en un nuevo video en vivo, estamos aquí en una lección más de este libro que nos ha compartido el pastor, que hemos estado enseñando varias lecciones. Ya vamos en la lección número 54, que se titula El pecado imperdonable. Vamos a, primero que nada, poner esta lección en las manos de Dios y que esta sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por esta tarde que nos permites estar aquí reunidos. Te doy gracias, Señor, por mi familia, Señor, que la sigues cuidando día a día. Te doy gracias, Señor, también por los hermanos que cuidas día a día. También te pido, Señor, por los hermanos y los familiares que si por algún motivo están enfermos, Señor, que sea tu voluntad, Señor, que los ayude, Señor, que los bendigas y los protejas, Señor, y que los sustentes en ti, Señor, que les des fe. Te pedimos, Señor, que esta lección sea de bendición para ellos y para mí también. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar esta lección. Le mando aquí un saludo al hermano pastor que se acaba de conectar. Vamos a empezar leyendo los primeros dos párrafos. Dice: muchas personas temen y se preocupan porque en la Biblia hay un pecado que se describe como imperdonable. Aunque el Evangelio ofrece gratuitamente el perdón a todos los que se arrepienten de sus pecados, hay un límite colocado en el umbral de este crimen. El pecado imperdonable sobre el que advirtió Jesús se identifica con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús declaró que este pecado no puede ser perdonado ni en el presente ni en el futuro. Dijo así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Esto que el último párrafo que acabo de leer viene también en la parte de Mateo 12. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 12, Mateo 12 del 22 al 32, que es cuando le enviaron un endemoniado. Dice la Biblia: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y él le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrás saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí empezamos la lección con este pasaje bíblico donde empieza
cuando le envían un endemoniado a Jesús y él lo sana, como dice aquí que era ciego y mudo, y que lo sanó de tal forma que él veía y hablaba. Y la gente se preguntaba que si él era el hijo de David, si era el Cristo. Pero los fariseos, al ver esto y al oírlo, ellos pensaban que, que él echaba los demonios por Satanás, por Belcebú. Mas Jesús, como nosotros sabemos, él es omnisciente. Jesús, sabiendo sus pensamientos, les dijo a ellos que todo reino y toda casa y cualquier cosa que se cimente en grupo, si empieza a pelear entre ellos, empieza a haber un conflicto, empieza a debilitarse ese grupo, esa compañía, lo que sea, una casa, eso se empieza a quebrantar, a ser más débil, y al empezar a hacerse más débil termina cayendo como aquí dice, el reino de Belcebú, termina cayendo esa casa, ese negocio, esa empresa, ese grupo de amigos, personas, o de empresas o de cualquier otra cosa. Entonces Jesús claramente aquí nos explica que si él viniera de Satanás y echara a los demonios que son enviados por Satanás, estaría en conflicto ese reino, el reino de Belcebú. Entonces aquí les explica a los fariseos y nos explica a nosotros Jesús que él no viene de Belcebú, que sino él es el hijo del hombre, él es el hijo de Dios, él es el enviado por Dios. Ahí nos empieza, dice lo del que es este tema de esta lección, que es el pecado imperdonable, que dice que si nosotros maldecimos o les decimos de cosas, se podría decir a un hombre, a Dios, a Jesús, podrá llegar a ser perdonado. Sin embargo, al ser abiertos nuestros ojos por el Espíritu Santo y al ver que Jesús es el Hijo de Dios y aún así no lo quieres aceptar por orgullo, por enojo, por fastidio, por cualquier cosa, ese pecado no será perdonado. Sin embargo, aquí después nos explica que es muy probable que que los cristianos puedan llegar a ser algo parecido o algo así, pero los verdaderos hijos de Dios, los que son sus hijos, no llegarán a serlo. Aquí vamos a seguir leyendo. Dice: ha habido varios intentos por identificar este crimen específico que es imperdonable. Se lo ha asignado a crímenes tan horrendos como el homicidio o el adulterio. Sin embargo, si bien estos dos crímenes son pecados horribles contra Dios, la Escritura deja muy en claro que pueden ser perdonados si la persona que los cometió se arrepiente. David, por ejemplo, era culpable de ambos, pero fue restaurado a la gracia. El pecado imperdonable con frecuencia suele ser identificado con la resistencia total y persistente a creer en Dios. Como la muerte trae consigo el final de la oportunidad que una persona tiene para arrepentirse de su pecado y confiar en Cristo, la consecuencia de rehusarse a creer trae consigo el fin de la esperanza del perdón. Si bien la resistencia total y persistente a creer tiene estas consecuencias, no explica de manera adecuada la advertencia de Jesús relacionada con la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia es algo que se hace con los labios o con la pluma. Involucra palabras. Aunque cualquier forma de blasfemia es un ataque grave al carácter de Dios, se suele considerar perdonable. Cuando Jesús hace esta advertencia sobre el pecado imperdonable, debemos considerarla en el contexto de sus acusadores, que estaban afirmando que él estaba en liga con Satanás. Su advertencia
es seria y aterradora. No obstante, sobre la cruz, Jesús oró para que los que habían blasfemado contra él fuesen perdonados por causa de su ignorancia. Viene en Lucas 23:34 que al momento de estar crucificado dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero sin embargo, si las personas han sido iluminadas por el Espíritu Santo hasta el grado de saber que Jesús es verdaderamente el Cristo, y luego lo acusan de ser satánico, han cometido un pecado que no tiene perdón. Los cristianos librados a sus propios recursos son capaces de cometer el pecado imperdonable, pero confiamos en que Dios en su gracia protectora guardará a sus escogidos de cometer dicho pecado. Cuando los cristianos fieles temen haber cometido dicho pecado, esta señal posiblemente ya nos esté indicando que no lo cometieron. Quienes cometan dicho pecado tendrán su corazón tan endurecido y se habrán abandonado tanto a su pecado que no sentirán ningún remordimiento. Como aquí nos explica el autor de este libro, en esta lección nos explica lo que aquí nos dice Jesús, que el pecado imperdonable lo dice por lo que le están diciendo los fariseos, que es que él está ligado, él está acercado con Satanás, con Belcebú. Sin embargo, luego, como nosotros sabemos, luego viene en Lucas, viene como dice, de una de las palabras que nuestro Jesús dice, en Lucas 23:34, dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahí Jesús él conocía los corazones de todos, las mentes de todos. Entonces él sabía que no estaban todavía iluminados de que él era el Cristo. No sabían con seguridad que era el Cristo. También pudo haber sido un poco necedad, pero Jesús aún así le pidió por nosotros, pidió por la gente que haya llegado a cometer ese pecado imperdonable en su ignorancia. Sin embargo, las personas que llegan a hacerlo sabiendo que Jesús es con el Espíritu Santo y con Dios, y Él es el Espíritu Santo, si lo consideran como el Espíritu Santo, sabiendo que es de Jesús y viene de ellos, que es Dios, claramente, ellos ya están, si llegan a cometer esa, como dice aquí, que llega a decirlo con labios o escribiéndolo, eso es de una persona necia, una persona que ya está tan enfocada en no creer, aunque le digan todo lo posible, aunque tenga un milagro enfrente de su cara, que lo vea, que lo presencie, cualquier cosa que llegue a pasar que Dios haga y aún así Él lo presencia, Él va a estar tan cerrado en su mente, con una mente tan cuadrada que no pensará ni siquiera en que si lo ha cometido o no. Y aquí el autor de este libro nos explica esto y nos conforta diciéndonos que si alguno se llega se pregunta si ha llegado a cometer dicho pecado, como dice aquí, esta señal posiblemente ya nos está indicando que no lo cometieron, ya que los posibles cometedores de ese pecado están cerrados en su mente, no tienen la mente en claro, no tienen ese amor por Dios, el sentir que Jesús es su Salvador, sino que aún así, aunque lo lleguen a sentir de alguna forma que es el Cristo, o que han sentido al Espíritu Santo, que no que mora en ellos claramente, sino que mora en los demás, y ve que hay algo más que solo lo que se palpa, solo lo que se ve, y que ha visto y sentido eso.
el autor, y aquí como nos da a entender Jesús, llega a haber gente que ha llegado a estar en la ignorancia, que ha llegado a ver que no sabía que podía hacer ese pecado, o que más bien que no estaba bien confortado en que el Espíritu Santo era Dios, que era santo, como su nombre lo indica, puede llegar a ser perdonado, como por lo que Jesús nos dice, que pone en Lucas 23:34, que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sin embargo, cuando ya saben lo que están haciendo, están muy conformes y saben que es malo, y que Jesús nos dijo eso, y que en verdad es el Cristo, Él fue el Cristo que vino a morir por nosotros, y que además llegan a insultar que el Espíritu Santo está relacionado con Belcebú. Ahí claramente esa gente va a estar cerrada, no va a pensar en que si lo cometió o no, va a decir: no, pues probablemente yo no lo cometí, o soy muy bueno para hacerlo, o alguna cosa de esas, o que no crea simplemente. Aquí sigue diciendo: incluso en una cultura pagana y secular como la nuestra, las personas son reacias a blasfemar abiertamente contra Dios y contra Cristo. Aunque el nombre de Cristo es arrasado por el barro cuando se echan ternos, y el Evangelio ridiculizado con chanzas y comentarios irreverentes, la gente evita relacionar a Jesús con Satanás. Si bien el ocultismo y el satanismo proveen un contexto de peligro inminente para cometer el pecado imperdonable, aunque la blasfemia radical ocurriera ahí, todavía podría ser perdonada, porque habría sido cometida en ignorancia por aquellos que todavía no fueron iluminados por el Espíritu Santo. Aquí claramente nos da a entender Jesús en Mateo, y como nos explica también el autor de este libro y de esta lección, que cuando uno se llega a preguntar eso, que siente que le da miedo el haber hecho eso, el haber cometido el pecado imperdonable, es una señal de que muy probablemente no lo hayan hecho, porque sienten temor de Dios, no van a hacerlo, eso de andar blasfemando contra el Espíritu Santo, diciendo que viene del diablo, de Belcebú. Nos explica aquí el autor que de ese pecado imperdonable y de la gente que muy probablemente no lo haya hecho, porque la gente que lo llegue a hacer va a ser de una mente tan cerrada, alguien muy necio, que no va a sentir temor de Dios, no va a creer en Dios, muy probablemente, cualquier cosa de esas. Él no se va a preguntar de eso, muy probablemente. En resumen, hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo no debe ser equiparada al homicidio o al adulterio o a algún otro pecado. La blasfemia es un pecado contra Dios que involucra palabras. La advertencia original de Cristo era en contra de atribuirle las obras de Dios, el Espíritu Santo, a Satanás. Jesús oró pidiendo el perdón de los blasfemos que ignoraban su verdadera identidad. Y por último, los cristianos nunca cometerán este pecado por la gracia protectora de Dios. Así que, hermanos, como si usted se llega a preguntar si llegó a cometer este pecado, si le da pánico el haber pensado en decirlo, y si por alguna cosa que llegó a hacerlo, eso de llegar a relacionarlo, si no estaba iluminado, si no estaba realmente consciente, realmente seguro de que que el Espíritu Santo provenía de Dios, pero aún así, siendo necio, lo hizo. Pero si usted lo haya llegado a hacer y se preocupa por eso,
puede pedirle perdón a Dios, ya que Jesús, cuando murió por la cruz, murió por todos los pecados. Y claramente también aquí hemos leído que en Lucas 23:34, Jesús pidió por nosotros, por esa gente, bueno, pidió por la gente que llegaría a hacer ese pecado y que son de los hijos de Dios. Como aquí el último punto dice que los cristianos que son verdaderamente hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, Él nos va a proteger de ese pecado imperdonable, ya que somos los hijos, sus hijos. Somos los hijos de Dios, entonces Él nos va a proteger, Él nos va a ayudar a que no lleguemos a cometer este pecado. Para último versículo, vamos a leer 1 de Juan 5:16, que dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y pues aquí nos explica esta parte que podemos llegar a pedir perdón por los demás, aunque claramente pues nosotros sabemos que los que llegan a ser los verdaderos, que llegan a pedir perdón o alguna de esas que llega a sentir culpabilidad de que cometió pecado, el único que va a llegar a poder a concluir esa acción, eso es el mismo hombre, ese hombre que llegó a hacer ese pecado, si pide perdón por eso. Sin embargo, sabemos y estamos en claro que en la Biblia nos llega a decir que aún así, si fuera por nosotros mismos, no llegaríamos a pedirle perdón a nuestro Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos hace sentir esa culpabilidad, ese remordimiento, el llegar a sentirse mal, abandonados por Dios o algo así, como que sentir que ofendieron a Dios. Eso es cuando tienen el Espíritu Santo, pero claramente Dios nos lo envía y Dios es el que nos perdona. No somos nosotros por nuestra acción de pedirle perdón o algo así. Fue por la acción de que Cristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, hermanos, si alguna vez usted cometió este pecado sin saber claramente que el Espíritu Santo venía de Dios, o que no sabía de este pasaje, de eso, de que era el pecado imperdonable, algo así, que no estaba muy seguro, pídale perdón a Dios, porque aún todavía le puede pedir perdón. No está ya condenado para la muerte eterna, para el sufrimiento eterno, porque Cristo pidió perdón por los que cometían este pecado en ignorancia. Entonces, hermanos, este fue el tema del pecado imperdonable. Hay que estar conscientes de esto, ya que, como pues se llama, es un pecado imperdonable, pero hay que tener fe en Dios, hermanos, que si usted verdaderamente siente, sabe, con lo que usted hace día a día, o que siente usted dentro de sí que de verdad es el Hijo de Dios, usted puede tener fe y seguridad en que Dios no lo va a dejar cometer ese pecado. Dios nos va a proteger de hacer tal blasfemia. Entonces esta fue la lección, hermanos. Vamos a concluir con una oración y concluiremos esta transmisión. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la gracia, por su gracia, Señor. Te damos gracias, Dios, por el haber mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, por habernos ayudado a poder ser perdonados, ser liberados del fuego eterno. Le damos gracias, Señor, por esto, Señor. Le pedimos, Señor, que nos ayude
a ser mejores día a día, leer más su palabra, leer, meditarla, escudriñarla, Señor, y sobre todo estar en comunión con usted, leer la Biblia, orar con usted y sobre todo hacer lo bueno que la Biblia nos enseña, lo que de verdad debemos hacer, hacerlo día a día con nuestros familiares y con nuestros conocidos. Le damos gracias, Señor, por Jesucristo, por haber pedido por nosotros, intercedido por nosotros, por cualquier pecado y por este pecado en especial que es el pecado imperdonable que tú mismo dijiste, Señor. Te damos gracias, Señor, por ello, Señor. Te pedimos perdón si hemos llegado a cometer ese pecado, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener en cuenta esto, Señor, que es un pecado imperdonable, que te pedimos, Señor, que a los que no lo hayan cometido y los que lo cometieron en ignorancia, ya te pidan perdón, Señor, y que podamos estar protegidos por tu mano poderosa, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Te pedimos por cualquier petición que esté ahora, que esté conocida con tus hijos, Señor, no solo en San Pablo o en México o en algún lugar en específico, sino en cualquier lugar del mundo, Señor, cualquier hijo tuyo, Señor, que esté pasando por alguna prueba, por cualquier cosa, de haber sufrido alguna pérdida, de algún ser querido que esté muy grave, o alguna enfermedad no tan grave de cualquiera, Señor, te pedimos, Señor, sanidad por esa enfermedad, Señor, te pedimos, Señor, danos fe y fuerzas para continuar aún así en esas dificultades, en esas pruebas, Señor, te pedimos, Señor, que nos confortes día a día, Señor, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das día a día también, Señor, no solo nos das pruebas, Señor, sino que nos das muchas bendiciones al tener a nuestra familia, al tener casa, hogar, cualquier cosa, ropa, comida, agua. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos, Señor, que si hay alguna bendición que le falte, que sienta algún hermano, sienta soledad, que le falte algún ser querido, que necesite comida, agua, Señor, o cualquiera que tú quieras, Señor, que tus hijos sean de bendición, Señor. Te pedimos, Señor, que así sea, Señor, que sea tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes a ser de bendición, que aunque, por ejemplo, tengamos algún hermano que siente soledad de un padre, de algún hermano, de amigos, Señor, te pedimos, Señor, que nos demos cuenta de eso, Señor, y que nos ayudes a platicar con él, Señor, o que lo reconfortemos en alguna pérdida de algún ser querido, Señor. Te pedimos por esto, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya concluimos con esta transmisión. Les damos gracias, Señor. Les damos gracias a todos ustedes por haber estado aquí en esta transmisión con nosotros. Que tengan buena tarde, bonita noche y que descansen. Nos vemos el día de mañana con la siguiente transmisión. Adiós.